Dios les bendiga. Dios sea glorificado. Estamos en este momento para entrar en una relación espiritual, en la unidad del Espíritu, para analizar un pasaje de Isaías, el cual es muy importante para todo creyente, para todo aquel que ama las cosas de Dios y que su corazón está embuido en el Evangelio de Jesús. Vamos a ir a Isaías 61. Aquí nos tiene una palabra el Señor a través del Espíritu Santo, el cual podemos meditar y también ponerlo en balanza. Estamos en la voluntad de Dios. La iglesia está cumpliendo su función y su responsabilidad que Cristo le dio. Estamos buscando, estamos despojándonos del viejo hombre. Estamos mirando más las cosas que son importantes, que son las almas para Jesús. O estamos mirando más lo que nos puede aportar lo que es material. En este tiempo en el cual estamos en un momento difícil, en la cual la iglesia no ha podido unirse físicamente, los pastores estarán meditando, buscando, o estarán pensando en lo que dejaron de recibir de los cultos. Sería una vergüenza que estemos pensando de esa manera. Estamos sirviendo a nuestro Señor, y Él es el que mueve y despierta las conciencias y despierta las dádivas. Sería una vergüenza que estemos por los medios de comunicación exigiendo dinero, exigiendo ofrendas y diezmos. Que Dios reprenda esos espíritus. Dependemos de Jesús. Jesús el que mueve, el que sustenta, el que saca de donde hay para poner donde no hay. No pongamos a la iglesia ni a Jesucristo en vituperio por unos cochinos dólares. Vamos a Isaías 61. Oiga lo que el Espíritu de Dios hablará a su espíritu. Dice así el profeta Isaías, uno de los evangelistas del Antiguo Testamento, el que Dios le mostró lo que iba a ser la gracia, el poder de la predicación, el poder de la muerte de Cristo, esa paz que iba a venir a aquellos que iban a seguir a Jesús, esa esperanza, esa fe. Y así empieza
el capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué potente es estos versículos en los cuales debemos meditar mucho. Pensamos que el Espíritu Santo es solamente para andar votando a la gente, o solamente para hacer milagros, o solamente para sentirnos bien, para tener un momento de gozo. No, el Espíritu Santo fue dado para una gran labor a la iglesia. Jesús vino y se cumplió en él esta promesa. Pero esta promesa también tiene que cumplirse en los predicadores, en la iglesia. Estamos llenos de teología, estamos llenos de hombres que hablan y solamente hablan y para entretener a la gente las tienen entretenidas hasta con comida para predicarle. Pienso que la cosa no va por ahí. Pienso que si se hacen las cosas así, hemos perdido el norte de lo que es la iglesia y de las promesas de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor, dijo Jesús, está sobre mí. Cuando él bajó del monte donde fue tentado y se dirigió a su ciudad natal y entró a la sinagoga, y ahí estaban todos aquellos que eran muy eruditos. Tenían su mente lleno de lo que era el judaísmo, tradiciones. Habían engordado sus sesos, pero su espíritu estaba muerto. Pero llegó uno que era diferente. Gloria a Dios. Llegó uno que iba a hacer la diferencia en ese día, en el cual iba a empezar un gran ministerio que se iba a cumplir conforme a lo que estos versículos decían. Si tuviéramos el Espíritu Santo sellando nuestros ministerios con poder genuino, para poca cosa serviría el talento. Los hombres podían ser pobres y poco instruidos. Las palabras de ellos serían entrecortadas y con mala gramática. Pero si el poder del Espíritu les acompañase, el evangelista más humilde sería más eficaz que el más erudito de los teólogos, o que el más elocuente de los predicadores. Es el poder extraordinario de Dios y no el talento humano. Es el poder extraordinario del Espíritu de Dios y no el talento humano, la capacidad humana, la palabrería. Es el poder de Dios. Como dice el 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. ¿Qué lo ungió? Jehová
lo había ungido. Porque este trabajo no se puede hacer con talento ni filosofías cristianas, humanas. No es el talento humano. Es el poder del Espíritu que capacita al hombre, aunque sea el más humilde y sencillo, con poca gramática, pero si está el poder de Dios, téngalo por seguro que las almas van a ser quebrantadas y van a venir a los pies de Cristo. Van a venir a los pies de Jesús, confesando sus pecados. ¿Estará el Espíritu Santo acompañando nuestros sermones? ¿O estaremos solamente hablando de dinero? ¿Estaremos hablando solamente de capacidades humanas? Estamos lejos de lo que es el evangelio que Cristo nos dejó. El poder extraordinario de Dios y no el talento que gana la partida. Es la unción espiritual extraordinaria. No poderes mentales extraordinarios, ni psicología, porque se usa mucho la psicología. Se usa mucho lo psicológico para convencer a las personas, para sacar algo de ellos. Pero si el Espíritu de Dios está sobre el predicador, el mismo Espíritu abrirá el corazón de las personas egoístas y ellos mismos darán testimonio que el Espíritu Santo los movió a dar. Que Dios sea glorificado, Él sea enaltecido. El poder intelectual puede llenar un salón. El poder intelectual puede llenar un estadio. Pero el poder espiritual llena la iglesia con angustia de alma y con arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos, arrepentirnos. La iglesia necesita arrepentirse. La iglesia necesita volver a su origen. El poder intelectual podrá reunir a una gran congregación. Claro que sí. Pero tan solo el poder espiritual salvará las almas. Y ahí es donde aparece este versículo que tiene que remover nuestras conciencias. Él nos ha enviado a predicar a las almas angustiadas, a soltar a los que están cautivos del alcohol, de la droga, los que están ahí sumidos en la angustia, en la depresión. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, no para hacer show, no para hacer tanta parafernalia para atraer a la gente. No, la gente tiene que venir y oír la voz del Espíritu. Esto es para que meditemos. Sé que muchos están viendo este mensaje, muchos hijos de Dios, que quizá están débiles, están cansados. Es porque nos hemos alejado de lo que es la oración y la palabra. Los discípulos en sus comienzos empezaron a trabajar y atender a todas las viudas que quedaban
concerniente a la persecución que estaba sufriendo la iglesia, y muchas viudas y huérfanos quedaron. Y los apóstoles empezaron a ellos a atenderlo, pero se dieron cuenta de algo, que estaban perdiendo la intimidad con Jesús, con el Espíritu Santo. Dijeron, a ver, un momento, estamos mal. Eso es lo que quiere Dios, que la iglesia y los líderes y todos aquellos que se creen grandes, que se detengan y que examinen el camino que están recorriendo. Estamos mal. Vamos a tomar 7 varones que sean teólogos, que sean famosos, que sean hombres con poder intelectual. No dijeron así. 7 hombres de buen testimonio. Y lleno del Espíritu Santo para atender a las mesas. Volvamos al Evangelio real y verdadero. Tu corazón mire las almas y no el materialismo. Tu corazón mire la obra que Jesús hizo en el Calvario para salvar a los pecadores. El poder intelectual podrá reunir una gran congregación, pero tan solo el poder espiritual salvará las almas. Lo que necesitamos es poder espiritual. Este es un comentario de Charles Spurgeon. Él se dio cuenta que había muchos charlatanes, muchos palabreros, muchos que no tenían el Espíritu de Dios. Pero necesitamos el poder del Espíritu. Jesús lo necesitó. Jesús lo necesitó. Y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Él entró a la sinagoga. Y en la sinagoga estaban todos los que iban a oír el libro de los profetas y de los reyes de los salmos. Y como era tradición todos los sábados ir, escuchar, pararse e irse al hogar igual. Hoy en día puede haber mucho entretención en el culto, pero no hay arrepentimiento, no hay convicción de pecado. Necesitamos el poder de Dios. Esto no se puede hacer humanamente. Y si usted está haciéndolo humanamente, renuncie, vaya al Calvario, pídale perdón a Jesús, porque su mente estaba en otros intereses y no en el interés de salvar almas. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo Dios? Para reunir a la gente y entretenerla, para andarla tirando al suelo, para decir cuántos cromosomas tiene el hombre y la mujer, o que existieron vida antes de nosotros
y hablar de cosas que no le interesa a la gente. La gente necesita el perdón de los pecados. La gente necesita a Jesús. ¡A Jesús! Me ha enviado. El Padre envió a Jesús. Jesús vino a este mundo. Entró a la sinagoga. El ministro lo llama y le pasa el rollo del profeta Isaías. Y como usted es muy erudito, usted sabe lo que sucedió. Jesús toma el rollo, lo abre y viene el mensaje, el cual cambió la historia del judaísmo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Dice Jesús, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buena nueva. Me envió a predicar buena nueva. Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. No nos mandó a predicar del dinero, no nos mandó a predicar del diezmo, ni de la ofrenda, ni del traje, ni del pelo, ni de muchas cosas. Nos mandó a predicar buenas nuevas a los abatidos. Gloria a Dios. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. ¿Cuántos falsos profetas y falsos curanderos han entrado a las iglesias? Pero tienen su tiempo contado. Pablo le dice allá a la iglesia en la cual estuvo 3 años con ellos, yo me voy a ir de acá, pero no he rehusado de deciros toda la verdad. Y cuando yo me vaya entrarán a la iglesia lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, harán mercadería de ustedes. Debemos meditar en esas palabras, porque los filósofos cristianos, los que se creen muy eruditos, no toman esos mensajes. Hay que advertir a la iglesia, hay que preparar a la iglesia, hay que fortalecer a la iglesia con la palabra. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Los ministros del Evangelio tienen que poseer este poder del Espíritu Santo. O si no, están perdiendo el tiempo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no velase la guardia, en vano velan los centinelas. Hoy en día se constituyen pastores que nunca han tenido una experiencia con el Espíritu de Dios, ni han tenido un llamado y tampoco han cambiado sus vidas. Hoy en día designan a los pastores humanamente
porque se sujetaron a todo su ritual y su forma y su doctrina, pero no son llamados de parte de Dios. Si analizamos la historia de la iglesia, a todos los que Dios usó poderosamente fueron llamados a través de Dios. Hombres sin letra, hombres que pasaban desapercibidos, Dios los tomaba, lo ungía y lo enviaba, y las almas eran salvadas, no saqueadas, eran salvadas, no saqueadas. Que Dios nos bendiga, Dios sea glorificado, Dios sea enaltecido. Pues si el ministro no tiene esta autoridad, pues de otra manera no son suficientes para el ministerio. Eso es real. Porque nadie hay que sea capaz para la obra del ministerio mediante ningún medio ni capacidades propias, ni tampoco por ningún medio adquirido de la erudición y el conocimiento humano, sino solo por el poder del Espíritu Santo. Hasta que no sea investido de esta manera, sean cuales fueren sus otras cualidades, es totalmente insuficiente. Y por ello los mismos apóstoles tenían que guardar silencio hasta que fueran investidos de este poder. Tenían que esperar en Jerusalén hasta que hubieran recibido la promesa del Espíritu y no predicar entonces. Quizás sea fuerte esta verdad, pero es ciertísima. Cristo vino a salvar a los pecadores y Él nos constituyó embajadores de su reino. Y el que nos reúne estos requisitos que Dios demanda, que están en la carta de Pablo a Timoteo, el que anhela obispado buen deseo tiene. Pero también hay un currículum que cumplir. Que Dios te haga meditar en esto. Que Dios saque de ti ese orgullo, saque de ti esa terquedad, porque un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Todo ser humano dará cuenta, ya sea bueno o malo, de lo que hemos hecho. Dios te bendiga. Nos volveremos a encontrar. Jesús entregó el mensaje y sucedió algo en la sinagoga. Hubo un despertar. Hubo un remesón de conciencia. Se levantaron los judíos, los rabinos, y dijeron: ¿por qué tú te atribuyes esta palabra que se cumple en ti? Esa se cumple solamente con el Mesías. Ahí estaba la palabra viva. Ahí estaba aquel que un día los sacó de Egipto. Ahí estaba aquel que hacía maravilla con los patriarcas, con los reyes y los profetas. Ahí estaba la promesa cumplida, pero no la conocieron. Que Dios despierte en ti y tú reconozcas que realmente el evangelio que tú estás llevando no es el evangelio de la Biblia, sino un evangelio que ha sido manipulado, ha sido transformado a la manera de la mente humana para aprovecharse de los ignorantes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios sea glorificado. El Espíritu Santo, el que despierta la dádiva del corazón,
egoísta y orgulloso. No es necesario que los pastores anden detrás, porque eso trae vituperio. Un día tendrás que dar cuenta. Nos volveremos a encontrar. Que Dios los bendiga, los guarde, y para Él que vive sea toda gloria, honra y alabanza desde ahora y para siempre. Amén.